esta clase, la sabiduría no te da temor. Y eso lo vamos a ver porque el rey Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Y aún en los libros, en los proverbios, en el libro de Eclesiastés vamos a ver que Salomón, aún con toda su sabiduría, él falló, él faltó. Aunque tenemos grandes libros de él que nos enseña cómo debe de ser el cristiano. Amén. En la introducción estaremos visualizando aquí en Gabaón, vamos a ver el mapa, ¿dónde estaba? Estaba más arriba al norte, a 11 o 13 kilómetros más arriba de lo que era Jerusalén. Y ahí subía Salomón y hacía holocausto al Señor. Sabemos que en ese lugar también fue donde Moisés inició y se encontraba lo que era el tabernáculo y era el lugar alto para ir a adorar al Señor. Pero en esta noche, para el desarrollo de esta clase, vamos a ver quiénes fueron los padres de Salomón, los primeros años de su reinado. También vamos a visualizar su sabiduría, su honra, sus mujeres, su idolatría, sus proverbios y la consecuencia de todo lo que hizo en su vida. Porque si analizamos todo esto, estos puntitos aquí señalados, todos tenemos un chin de eso. Todos tenemos uno que cuando comenzamos a desglosar y a revisarlo en nuestras vidas, vamos a ver cierta similitud y vamos a analizar dónde estamos realmente fallando y dónde no. Amén. El nombre de Salomón, sabemos que Salomón estuvo en un reinado de 40 años, un reinado de paz. Pero si analizamos que el pueblo, ese pueblo anteriormente, cuando estaba su padre David, tuvo mucha guerra. Y por eso el Señor en su momento cuando David quiso hacer altar a Jehová, Jehová dijo que no. Dijo, tu hijo me lo hará. Y vemos que en el reinado del rey Salomón hubo paz. En esos 40 años que reinó, él tuvo paz. Y el significado de su nombre dice que Salomón es pacífico y es paz. Ese es el significado que tiene él. Sabemos que Salomón viene de lo que es el rey David y de Betsabé. También sabemos aquí, cada cual, que Betsabé era la mujer de Uría, y se ha hablado aquí muchísimo del rey David. Y normalmente, aún en diferentes mensajes, siempre se saca a colación algunas cualidades de David. En algún mensaje que se esté predicando. Y también hablando de lo que es Betsabé. Y sabemos de lo que hizo para tener actualmente esa mujer y la consecuencia de Betsabé, que al final el hijo murió y ya viene siendo por vía de ello el primogénito vendría siendo Salomón. Amén. Aquí en la parte de abajo vamos a ver varios libros, porque para analizar la vida del rey Salomón tenemos que estudiar lo que es el primer y segundo libro de Reyes. También hay que estudiar lo que es el libro de Crónicas. Y hay que también estudiar lo que son esos libros sapiensales que el rey Salomón escribió. Tal vez no todos, pero una gran mayoría, una gran parte. Porque aunque el rey Salomón, se dice que los proverbios son de Salomón, sabemos también que no todos los proverbios fueron de Salomón, pero en su gran mayoría sí. Entonces, para poder entender lo que era la vida del rey, tenemos también que estudiar un poquito de Eclesiastés, que fue donde él cerró, donde él selló. Amén. Aunque también dice la palabra que Salomón escribió tantos libros y tantos proverbios que no están como a la vista. Normalmente no lo tenemos a la mano. Aquí, con respecto a la honra y sus mujeres, sabemos que luego que el rey Salomón está establecido en el reino de Israel, su fama, luego que él pide esa sabiduría que nosotros estudiamos y acabamos de leer, el Señor, cuando te entrega algo, te da la oportunidad de que eso tú lo desarrolles. ¿Y qué pasó con el rey Salomón? Cuando el rey Salomón, él le pide sabiduría y el Señor se la da. Cuando usted sigue leyendo los versos, el capítulo 4 y del capítulo 3 en adelante, vemos estas dos mujeres, estas dos rameras, dos prostitutas, como usted le quiera decir, donde él,
porque las dos habían dado a luz, pero había un niño que estaba muerto y la otra viva. Y ahí se demostró y se vio lo que era la sabiduría que tenía este hombre. Porque cuando las mujeres estaban debatiendo, no, porque es mío, porque fue el tuyo, entonces le dijeron, no, espérense, esto es sencillo, vamos a dividirlo, tráeme una espada y córtalo por mitad. Y cuando él ve que esta mujer, la madre del niño, clama, él le dice, entrégueselo a ella, que es su madre. Ahí vemos donde está la sabiduría del rey Salomón. ¿Y por qué le digo? Porque a veces el Señor te entrega algo, a veces el Señor le entrega a personas el don de sanidad, y está muy reservada. Y como decía nuestra pastora, no es que usted va a andar en todos lados poniendo la mano sanando, pero el Señor te va a inquietar a una vida, a una persona donde tú vayas a tocarla, y esa persona va a ser sana. Entonces ahí Dios te está confirmando lo que Dios ha entregado en tus manos. Amén. Y cuando vemos esta parte del rey Salomón y su fama se extendió y en todas las partes se hablaba del rey, de la sabiduría, y dice la palabra también que él, o sea, las personas iban donde él para escucharlo. Y entre tantas personas que fue, hay una visita que se llama muy puntual, que es la reina de Saba. Y esta reina va porque ha escuchado y ella quiere saber que verdaderamente este hombre tiene esa tal sabiduría que supuestamente la gente había comentado. Gloria a Dios. Y cuando ella va en esa parte, ella habla y le dice a él, verdaderamente tú tienes esa sabiduría. Y le honró y le llevó regalos, le llevó sándalos, le llevó oro. Y entonces vemos que cuando el rey Salomón recibe y en esa parte, él tiene de que todas esas personas pudieron conocer lo que el Señor hacía a través de él, de ese conocimiento, pero hubo algo, donde Salomón vino y se apartó, donde comienza su consecuencia, donde comienza que aún con la sabiduría que él tenía, el rey David, antes de entregarle, en el capítulo del libro de Reyes, él le dice, no te apartes de la ley, de los estatutos del Señor tu Dios, que Él va a estar contigo. Y el Señor se le apareció a Salomón 2 veces. Y en las 2 apariciones también le recordaba lo mismo, de que se acordara, de que estuviera atento. Pero aquí, donde Salomón tenía 700 esposas y 300 mujeres, el Salomón se apartó. Porque el Señor te da un esposo o una esposa, no muchas. Y ahí se fue declinando. También el Señor le había dicho en la ley de Moisés, de que no se ligara con otras personas de otras tribus, de otra lengua, de otra provincia, de otro país, porque al final de cuentas se iban a declinar su corazón a esos dioses, esos ídolos. Y también nos habla de esa parte de lo que es, de ese yugo desigual, de él de mezclarse, de que un cristiano no puede estar mirando a un impío para casarse, sino alguien que esté también consagrado hacia el Señor. Y aquí vemos que cuando Salomón tiene estas 700 esposas y las 300 concubinas, estas reinas, sabemos que analizando la vida del rey Salomón, también su gobierno de paz influyeron esas mujeres, porque él se mezclaba con esas mujeres, con esa reina, y entre reinos entonces mantenían una paz y unas negociaciones entre ellos. Pero esas son unas de las situaciones que al Señor, o pecados que al Señor no le agradó lo que es del rey Salomón. Entonces, en el capítulo 10, verso 24, dice, todos procuraron, o sea, cuando Salomón, su fama era tan grande, todos los reyes de diferentes sitios que iban donde él, que procuraban verlo y procuraban escucharlo, y también le llevaban regalos, le llevaban tantos regalos, que vemos que después de eso él comenzó a comercializar tantos regalos, tantos caballos y tanto oro que le llevaban, porque la gente se agradó de este hombre con tanta sabiduría. Pero aquí hay algo,
que me llama mucho la atención, y eso está en el libro, en el Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, que capítulo 6. Cuando el Señor dice este versículo, que está hablando sobre el afán de la persona, a veces nos afanamos tanto y no estamos como enfocados en las cosas primarias, porque el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen añadidas. Entonces el Señor dice, y esta parte aquí donde dice, y por dice que ni aún Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor, se vistió mejor que los lirios. Aquí yo busqué varios lirios. Actualmente dice que hay como 10 variaciones de lirio. Y cuando nosotros miramos lo que es la creación del Señor y la naturaleza, vemos la belleza. Pero esa belleza y ese cuidado la da Jehová. Amén. Entonces, aún Salomón, con toda su riqueza y con todo lo que se afanó y con todo, porque al final de cuentas, yo analizando en la vida del rey Salomón, pasa algo. El Señor le dijo, porque tú no me has pedido, cuando tú sigues leyendo los versículos, no me pediste riqueza, sino me llama la atención, porque ¿qué pidió Salomón? Lo que él necesitaba. O sea, que nosotros debemos de pedirle al Señor eso que necesitamos, eso que nos hace falta. Y cuando le hablo de que lo que no hace falta, no estamos hablando en el término, en lo monetario, en lo económico, estamos hablando en el ámbito espiritual. O sea, el martes nosotros estábamos hablando de las cualidades de los dos caminos. O sea, ¿qué te hace falta del fruto del Espíritu Santo que tú debes de pedírselo al Señor? Si es la paciencia, si es el amor, si es la mansedumbre, si es la templanza. Entonces eso pasa con el rey Salomón. El rey Salomón pidió lo que él quería para poder dirigir, porque él entendía que como joven no iba a dirigir lo que era un pueblo tan grande, y no iba a hacer la voluntad, gloria a Dios, la voluntad del Señor, así, porque a ser joven, a veces los jóvenes cometen muchos errores. Dice que la necedad está ligada al joven. Y aquí cuando el rey Salomón pide, y el Señor da estos versos, dice, mire, no se afanen, pidan al Señor, que el Señor da. Él dice la palabra, que el que te falta de sabiduría, ¿a quién se la va a pedir? A Dios. Que Él da. Y Él no es, se diría tacaño, ¿verdad? Él da mucho. O sea, y aquí vemos que el rey Salomón le pidió sabiduría y el Señor se la dio. Y el rey fue conocido por esa misma sabiduría. Seguimos. En esta parte vamos a ver lo que son los reyes, donde los ídolos o los dioses, donde el rey Salomón se apartó de una manera, donde las mujeres y sus concubinas hicieron inclinar su corazón a dioses paganos, a dioses que el Señor en sus estatutos había dicho que no adoren a otros dioses. Dios es celoso. Entonces aquí yo traje una pequeña presentación de lo que era el dios Quemos, Astorén, que era la diosa de la fertilidad, y a Milcom. A esos tres dioses, dice la palabra, que Salomón levantó lugares altos para que sus mujeres fueran a adorar. O sea que no solamente él también adoró, sino que él levantó. Y el Señor aquí, cuando vemos esta parte, nos deja mucho a reflexionar y a pensar que aún la sabiduría que tenía Salomón no le impidió de que él se apartara o se alejara tanto de Dios. Porque él se alejó tanto, donde él agarró y comenzó a levantar dioses, a levantar ídolos para sus mujeres. Y es como digo, es un pecado, trae otro. Y te va haciendo una cadena y una cadena. Es como se dice también, si tú hablas una mentira, para sustentar esa mentira tiene que hablar otra. Y para sustentar la siguiente tiene que seguir hablando otra mentira. Entonces eso pasaba con este rey, que él llega a un punto y comienza a adorar. El Señor le dice, no te ligues, no se mezclen con otras mujeres, con mujeres de otra tierra, porque se van a inclinar. También algunos dicen
que por la vida depravada que tuvo el rey Salomón, tal vez se perdió. Ya esa parte, nosotros no somos quien para juzgar de que si se perdió o no se perdió. Eso está sola en la divina potestad de nuestro Señor. Porque también dice la palabra que cuando él estuvo viejo, se inclinó su corazón en sus dioses. Él se apartó. Y también hay una parte ahí en Eclesiastés, hay una parte de la Biblia donde él dice que él lo probó todo. Y cuando hablamos de que él lo probó todo, se corrompió mucho. Porque si analizamos todo lo que hay actualmente en el mundo, hay muchas cosas desagradables ante la presencia del Señor. Y cuando dice que él lo probó todo, está diciendo que ante los ojos del Señor, aunque el Señor le dio esa sabiduría, ni esa sabiduría él no lo hizo acercarse a Dios. Porque yo tengo el tema de que la sabiduría, con respecto a la sabiduría, y sí del temor, o sea, la sabiduría no te da temor, pero el temor sí te da la sabiduría. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová hace que nosotros meditemos y pensemos antes de cometer o hacer cualquier acto. El temor de Jehová es lo que realmente nos va a direccionar si verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer está bien o mal. Y ese temor es lo que te dice que aunque a ti no te estén mirando, tú vas a hacer las cosas correctas, porque tú no dependes de que el hombre te mire, sino de que Dios nos ve y Él está en todos lados. Él es omnipresente. A veces decimos, ay, que no me vea fulano, pero fulano es un hombre, lo cual Él no murió por ti ni por mí, y al final de cuentas no te puede mandar al infierno. Quien sí te manda al infierno es el Señor, y no el Señor usted con sus actos, al no aceptarle, al no buscarle. Amén. Sí. En los proverbios de Salomón, quise plasmar estos 4 aquí, porque en el libro de Proverbios dice, capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor es lo que nos va a indicar cómo nosotros debemos de andar, sin importar quién nos ve y quién no nos ve. Esto no es como se estaba hablando aquí el martes, de que aquí todos somos cristianos, pero allá afuera, ¿qué somos? En nuestra casa, ¿qué somos? Con nuestros hermanos, ¿qué somos? Y de acuerdo a como usted se analice, de qué usted se va a visualizar lo que es el temor. Porque la misma palabra dice que por su fruto nos van a conocer. Y vemos que el rey Salomón, cuando las personas quieren hablar de refrán o quieren sacar alguna solución a una discusión, dice, vamos a buscar una salida salomónica, ¿verdad? Una sabiduría sabia. Pero, ¿qué pasa en esa sabiduría? Que si esa sabiduría no está direccionada bajo los preceptos, la dirección de Dios, dice el apóstol Pablo que hay una sabiduría diabólica, infernal y animal. Pero hay una sabiduría que proviene de Dios. Pero ¿qué pasa? En el Proverbios 22:3, que es ahí donde se muestra lo que es la sabiduría ligada con ese temor. Porque el versículo dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? Pero más el simple pasa y recibe el daño. Ese no tiene sabiduría, pero tampoco tiene temor. Porque el temor te direcciona a hacer la voluntad de Dios. Y como el Señor ha establecido una guía, un manual de vida, ese manual nos va a decir cuándo debemos actuar y cuándo no. Y sigue diciendo, riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Quien al final de cuentas dirige nuestros pasos es el Señor. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vamos a traer consecuencias y vamos a recibir ese daño porque vamos a ser como simples.
Mas sin embargo, cuando tenemos ese temor de Jehová y esa sabiduría, que la del temor, nos vamos a esconder. ¿Por qué? Porque nos van a avisar, nos van a alertar y realmente no vamos a salir porque vamos a entender que tenemos que tal vez escondernos en ese momento. En el capítulo 9 del libro de Proverbios habla de la sabiduría. Y yo quise traer este verso 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría sin temor de Jehová no tiene ninguna remuneración y no es factible. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Rey. Pero cuando esa sabiduría nosotros la alineamos conforme a ese temor que debe de tener el cristiano hacia el Señor, entonces esa sabiduría sí es verdadera, sí es eficaz, porque esa sabiduría te va a direccionar de cómo actuar. La sabiduría no es más que tú actuar conforme a lo que se presente, pero actuar de una manera correcta. Aleluya. Entonces esa sabiduría tiene que estar alineada en conjunto de ese temor que cada cristiano debemos de tener ante el Señor. Amén. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Por eso le quise dar al principio una recopilación como para poder entender lo que es la sabiduría del rey Salomón, porque para poder entender sabiduría tenemos que estudiar y escudriñar lo que son los libros sapiensales. Y el verso 13 dice, el fin, es el fin del discurso del capítulo de Eclesiastés. Lo último, porque ahí usted tiene que vanidad, todo es vanidad debajo del sol, que no hay nada nuevo. Pero aquí dice el predicador o el proverbista, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando el hombre no está alineado, cuando el hombre no está direccionado, cuando el hombre no tiene el temor de Jehová, está erróneamente. Aunque usted lo vea muy correcto, aunque usted diga, pero ese no mata, ese no roba. Y analizando yo esta tarde, a veces las personas te dicen o piensan, no, el cristiano es así. Y yo analizando, ellos deberían de venir aquí y mostrarnos cómo debe de ser el cristiano, porque cada cual tiene sus luchas diferentes. Y para saber si verdaderamente nosotros somos cristianos, hay que vivir en carne propia lo que usted pasa por servirle a Dios y serle fiel al Señor cada día. Amén. Por eso es que cuando el proverbista dijo, el fin de todo el hombre y del discurso es que guardemos la palabra del Señor y sus mandamientos, sus estatutos, que guardemos sus palabras. Amén. Aquí usted va a visualizar el reino de Israel, pero aquí ya está el reino dividido. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de Salomón, el Señor dijo, en tus manos yo no lo voy a dividir, porque Dios es fiel y sus promesas son verdaderas, y Él le había prometido eso a David. Y le dije, yo voy a dejar, pero luego que el rey Salomón muere, el reino se divide por mano de su hijo Roboam. ¿Qué quiere decir? Que hay consecuencias, como también hay promesas que el Señor te las va a hacer, que tal vez tú no las vas a ver, pero tus hijos y tu descendencia sí. Y también hay consecuencias y hay maldiciones que se están arrastrando por la desobediencia de un padre, de una madre, de un abuelo, de un tío, que en su momento no hizo lo correcto. Por eso vemos muchas maldiciones generacionales y tiene que levantarse un Gedeón, un David, y tiene que tomar el control y decir, hasta aquí. Gloria a Dios. Hasta aquí esa maldición va a seguir agarrando a mi familia.
Hasta aquí se va a acabar el cáncer en todo el trayecto de que mi tía, mi abuela y todo el familiar tenga. Aleluya. Y la consecuencia, una de las consecuencias de Salomón fue esta, la división del reino. Por eso a veces debemos de analizar cómo estamos caminando ante el Señor. Porque hay maldiciones que tal vez usted le está abriendo la puerta al enemigo y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a tener esa consecuencia. Amén. En conclusión, en el libro de Job, que también es uno de los libros sapienciales, y me encanta la discusión que el Señor tiene con el mismo Job. Verso 28, esto es un poema. En los versos 12 y 13 y verso 20 dice la palabra: ¿dónde se hallará la sabiduría? Esto es una pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, porque el hombre se afana en tener oro, buscar riqueza. Pero ¿y la sabiduría? La que proviene de Dios, la que proviene de lo alto, la que no es animal, la que no es diabólica, la que no es carnal. Esa sabiduría, dice la palabra, que esa no tiene precio. No conoce su valor el hombre. Porque cuando tú conoces el valor de algo, tú le das el lugar que se merece, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no actuamos con esa sabiduría que proviene de Dios, no hemos entendido lo que es el valor de esa sabiduría en conjunto de lo que es el temor de Jehová. Aleluya. Ni se halla en la tierra de los vivientes, porque esa sabiduría, ¿quién es que la da? Dios. Amén. Y dice el verso 20: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todos los vivientes, y a toda ave del cielo le es oculta. Porque esa sabiduría la da Dios, como hizo Salomón en su tiempo, que la pidió. Asimismo quiere Dios que nosotros pidamos sabiduría, pero en conjunto y alineada y de la mano con lo que es el temor de Jehová. El verso 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Gloria a Dios. La sabiduría sin el temor de Jehová no es agradable y no va a hacer las cosas correctas. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga más. Sea Dios añadiendo bendiciones a nuestras vidas. Obedecer la persona que continúa por este lugar.